Bien, ahora vamos un poco a explicar los tipos de turbinas y sus usos. Obviamente en la naturaleza y también en sistemas existentes existen diferentes situaciones de relación salto-caudal, quiere decir que hay diferentes presiones entre 2 metros a 600 metros y cada turbina es experta en uno de estas relaciones, no en una, en unos rangos específicos. Hay unos rangos que sobrelapan y ahí sí hay que evaluar los pros y contras de cada turbina a la hora de decidirse por una u otra. Normalmente una es más eficiente, más delicada y más cara, y la otra menos eficiente y quizás menos costoso, pero quizás más rentable. Así que eso es mi trabajo de evaluar y proponer el equipamiento adecuado en cada caso. Pues las turbinas Pelton se aplica a saltos grandes con poco caudal, que tienen, después en las imágenes vamos a ver las formas y los componentes. Está formado con un rodete móvil con álabes tipo cuencos, y el chorro de agua entra en la turbina dirigido y regulado por uno o varios inyectores. La turbina Francis tiene un rodete fijo y pequeños álabes guías en la entrada. Es una turbina muy eficiente, pero solo en unos rangos muy específicos. La turbina flujo cruzado tiene tanto desarrollo como las demás turbinas, es algo menos conocido y es conocido como Mitchell Banky, pero también el señor Osberger. Ellos tres desarrollaron esta turbina ya al principio del siglo pasado, pero la empresa y el señor Osberger desarrolló un sistema de 2 cámaras que hace esta turbina la que más rangos de caudal admite en una misma turbina, porque las 2 cámaras hacen 3 turbinas en una. Luego vemos más detalles. Empieza solamente con el 6% del caudal de diseño. Y luego las turbinas Kaplan. Las turbinas Kaplan, por definición y patente, son de doble regulación. Se regulan tanto las álabes del rodete como las álabes guías de entrada. En España ya ha instalado bastantes semi-Kaplan que son de simple regulación, tienen admiten menos rangos de caudales, pero son más económicos y más simples. Ok, esto en nuestro caso, nosotros fabricamos los 4 tipos de turbinas. Aquí se puede ver reflejado un poco lo que acabo de comentar. Y aquí vemos cómo son las turbinas Pelton. Un momento. Eso es una turbina vertical y aquí abajo tenemos turbinas horizontales de 2 y la de la derecha es de un inyector. Y bueno, en nuestro caso lo fabricamos de 50 a 10 megawatts, pero obviamente turbinas Pelton existen hacia arriba en todos los tamaños. Aquí se ve el rodete en forma de tazas y abajo se ve el inyector en este caso. Y aquí está la aguja. La aguja, ese círculo abre y cierra y controla la cantidad de agua que pasa por este inyector. Inicia la operación también con el 6% del caudal diseño y, bueno, dependiendo un poco la relación salto-caudal, se aplican las horizontales o verticales. Estos son turbinas horizontales. Aquí está el eje. Y aquí está el acoplamiento hacia el generador. Esto es el generador. Aquí se ven algunos ejemplos. En este caso nosotros utilizamos inyectores coaxiales que están integrados por dentro de la tubería y son algo más eficientes. Algunos utilizan inyectores con pistones eléctricas por fuera. Y aquí son las versiones verticales con 4 y con 2 inyectores en este caso. Diferentes ejemplos. Ahora vamos hacia la turbina flujo cruzado. Esta turbina de flujo cruzado, como puede ver, igual como la turbina Pelton,
Pelton es una turbina de acción. Una turbina de acción significa que toma la presión solamente de la carga que viene por encima de la turbina y la carga termina en el eje de la turbina, en este caso aquí. Y después, en lámina libre, el agua se cae al pozo debajo de la turbina. Pero ya este tramo ya no sirve como de aprovechamiento. En la turbina flujo cruzado, cuando los saltos son bajos, se aplica un tubo de aspiración. Entonces, es una aspiración un poco falsa porque es una turbina que principalmente tiene su fuerza a través de la presión en el tubo de carga. Por lo tanto, la aspiración no es tan eficiente como en las otras turbinas Kaplan y Francis, que son turbinas de reacción que aprovechan el tubo de salida para generar el giro o la potencia en el rodete. En este caso, bajamos un poco la eficiencia de la turbina, pero ganamos 1,5 metros hasta el nivel del agua inferior. Pues las turbinas flujo cruzado funcionan de 5 a 200 metros y son turbinas que en paralelo funcionan en las mismas condiciones, relaciones alto-caudal, más o menos como las Francis. Pero también en sus rangos bajos compiten, digamos, con las Kaplan y en los altos con las Pelton. Como todas las turbinas, las Crossflow también están fabricados, diseñados a medida en cada caso. Aquí se ve la turbina de flujo cruzado, los componentes que tiene. Aquí entra el agua, hay un tubo de transición. Aquí tenemos unos pesos gravimétricos que aquí en este eje llega a los álabes guías que están ahí metidos y después de pasar los álabes guías llegan aquí al rodete y después la turbina escupe el agua hacia abajo, hacia el tubo de aspiración en este caso o directamente al pozo de salida. Hay una pregunta, Jorge de la Rosa, ¿cuál es la máxima presión que resisten estas turbinas? Pues acabo de comentarlo, estas turbinas pueden operar desde 5 metros de presión hasta 200 metros de presión. De acuerdo. ¿Ya? ¿Ok? Aquí se ve muy bien en la entrada el tema del señor Osberger de las cámaras, de 2 cámaras. Quiere decir que tenemos como una cámara pequeñita, una cámara pequeñita, cuando tenemos poco caudal y arrancamos la turbina, el agua pasa por la cámara pequeña. Cuando subimos de caudal, pasa por la cámara mediana, es 1/3, 2/3, y cuando tenemos caudales grandes, operamos con las 2 cámaras. Esto tiene de consecuencia que esta turbina funciona como 3 turbinas en uno, una pequeña, una mediana y la del caudal completo. Por lo tanto, tenemos una eficiencia prácticamente plana en un gran rango de caudales. La turbina Francis, que opera un poco en los mismos rangos, la Francis es más eficiente entre 70 y 100% del caudal, pero como a partir del 70% la eficiencia baja y hay un momento del 40% hacia abajo, se debería que parar porque suele cavitar a la hora de producir, en la producción anual suele tener menos producción si solo se aplica una turbina en cada caso. Antiguamente se utilizaban 2 Francis para compensar estos fallos en esta turbina, pero obviamente es mucho más coste. Aquí vamos a la turbina Kaplan. Aquí vemos una Kaplan de construcción horizontal. También se puede funcionar con 3, 4 o 5 álabes, pero el diseño cada vez se diseña a medida y esto lo saben mis técnicos exactamente. Por eso es muy importante que las relaciones salto-caudales en el diseño
del proyecto están bien definidos y bien claros, porque si al final no coinciden con las instrucciones que nos dan para la turbina no va a tener la eficiencia prometida, por supuesto. Aquí se ve la sección de, aquí esto es una turbina Kaplan de forma vertical. Normalmente este tubo de aspiración suelen ser ya existentes cuando antiguamente se trabajaban con Francis de lentas rotaciones en caídas bajas. Por lo tanto, esta turbina normalmente la utilizamos cuando se sustituyen Francis antiguas. Aquí está la tubular y aquí tenemos la horizontal inclinada o horizontal completa, con caja de cambios en ciertos rangos y con correa en otros rangos. Aquí abajo también se ve la correa. Yo sé que la correa tiene como pinta algo ancestral, pero no es así. Las correas modernas son tan eficientes como el multiplicador, pero mucho más económico, sobre todo en las pequeñas turbinas. Aquí un multiplicador de varios ejes supera muchísimo las posibilidades que un proyecto de este tamaño, hasta 1 mega, puede realmente soportar. Por lo tanto, la eficiencia de esto y sobre todo el mantenimiento, que solo se lubrica con un spray en la superficie, también los tensores son obviamente de alta eficiencia, por lo tanto es una solución para las pequeñas turbinas bastante útiles y económicamente eficientes. Aquí tenemos las turbinas Kaplan antes de instalar. Las Kaplan obviamente tienen obras civil bastante más complejas y quedan completamente embutidos en el hormigón de la casa de máquina, que ya después, una vez metido, casi no se accede a ellos. Aquí las turbinas Francis, pequeñitas, estamos hablando hasta 3 megawatts en nuestro caso. La Francis, igual como las Pelton y los Kaplan, se hace en cualquier tamaño, pero en nuestro caso hablamos de las pequeñas y las aplicaciones y las eficiencias económicas y técnicas en pequeñas aplicaciones. Hay una pregunta aquí en la sala. Sí, en la Kaplan, en la vertical horizontal, cuando utilizamos cada una. ¿La has escuchado? En la Kaplan, cuando es de caída vertical, cuando utilizas una u otra de las dos. La vertical o horizontal. Vertical o horizontal. ¿Por qué te inclinas por un modelo o el otro? ¿Depende del tipo de salto de agua que tengas? ¿En cuáles? ¿En las Pelton? En las Kaplan. ¿En las Kaplan? Sí. En las Kaplan, las más eficientes son las horizontales, cuando es una construcción nueva. Perdona, voy para atrás. Se hacen las construcciones horizontales cuando son construcciones nuevas, porque son las más eficientes y obviamente no hay que ir tan al fondo y excavar tan fondo como en las verticales. Pero las verticales se aplican, ahora tengo una reforma pendiente en Portugal, las Kaplan se aplican cuando antiguamente ya existía este tubo en la obra civil. Por lo tanto, adaptamos esta forma Kaplan a la obra civil ya existente, porque estas obras civiles tienen muchísimo hierro por dentro y son muy difíciles y costosos de destruir y rehacer. Por lo tanto, en las reformas, es un tema que hablamos más adelante, es muy importante que aprovechamos al máximo todo lo que hay en la solera y la infraestructura existente, porque es muy duro y es muy difícil y muy costoso de deshacer. Por decirlo de alguna forma, adaptaríais vuestro generador, vuestra turbina, a la obra civil ya existente para evitar el impacto medioambiental, para intentar reducirlo. ¿Vale? Sería una actualización de instalaciones antiguas. Correcto. ¿Queda respondido? Sí, está claro. Ok. Adelante. Bueno, seguimos. Vamos con la Francis. Sí, empieza con la Francis porque justo estábamos aquí queriendo preguntarte y nos hemos perdido la explicación. Ok, aquí estamos con la Francis. De la Francis, lamentablemente, no tengo fotos del interior. Sí, tengo después, perdón. Aquí están en su
en su forma vertical y en la forma horizontal. Bueno, aquí, por ejemplo, vemos la Francis y la Crossflow compiten en los mismos rangos, ¿no? Cuando el agua es limpio y el caudal estable, la Francis, encima del papel, sin duda tiene muchas ventajas. Bueno, ventajas no, tiene más eficiencia, aparentemente. Como vemos, aquí, esto es un proyecto que ofertamos una turbina Francis y alternativamente una turbina Crossflow. Así que podíamos comparar tanto las eficiencias como los costes para ambos suministros y ambas turbinas. Aquí se ve claramente, nuestra Francis, igual como cualquier Francis de calidad, tiene entre 90 y 91. Ahí pon la eficiencia de la turbina. Ups. En el 90% del caudal tiene 91% de eficiencia, ¿ya? El 70% tiene 90%, pero ya en 60% vamos bajando. ¿Okay? Aquí la turbina flujo cruzado tiene obviamente menos eficiencia, por supuesto. Pero estamos hablando de 500 kilovatios. Estamos hablando que la turbina Francis en su versión pequeña es una relojería. Es muy pequeñito y a la hora de fabricar, obviamente, es en nuestro caso 85.000 euros más costoso que el mismo equipamiento en Crossflow. Que esto hay que recuperarlo con la producción anual de una instalación de 500 kilovatios con los precios que tenemos ahora mismo. También el costo de mantenimiento del flujo cruzado es una cuarta parte que una de Francis. Y para empezar, en los pequeños proyectos, yo veo, acompañando muchos inversores nuevos, que ellos el mantenimiento lo tienen poco en cuenta y en cuanto más simple es una instalación, más pueden cumplir con lo que se exige a la hora de hacer el mantenimiento. Aquí esta imagen muestra una turbina Francis nuestra que el señor dijo que tenía el agua completamente limpio, que quería una Francis de alta eficiencia, le suministramos una de 300 kilovatios con 92% de eficiencia en este caso, y a los 2 meses con el agua tan limpio que ha tenido, tenía las álabes guías, esas son las álabes guías en la entrada del rodete, y aquí estos son hojas aplastadas y doblando las álabes guías y bloqueando la turbina. Quiere decir, una turbina nueva en primer año al segundo mes bloqueado, dejando de producir, tiene que venir un técnico, desmontar todo, hacer de nuevo estas piezas que se quedaron doblados. Pues esto es una fallo de inversión que no se recupera fácilmente. Lo digo solo como ejemplo, igual como si en algún momento estos álabes guías que tienen lubricación interna, la lubricación no está hecho de forma exhaustiva y filtrados y de forma adecuada, si se tupe los accesos de lubricación, también puede haber problemas importantes y bloquear o hacer que la turbina no opera. Cada turbina parada es pérdida de producción, por supuesto, ¿no? Igual como aquí tenemos una pequeña comparativa, es otro proyecto. Aquí hablamos de un proyecto de unos 100 metros de salto y un caudal de diseño de 1.490 litros por segundo con un caudal variable durante el año. Bueno, estas tablas hay que hacerlo en cada proyecto. Yo nunca voy a decir que la turbina flujo cruzado sea mejor que la Francis, pero todos esos temas hay que tener en cuenta a la hora de elegir la turbina y obviamente la viabilidad hay que hacer este estudio y simular la producción anual con datos reales de los caudales disponibles según los datos que el inversor obtenga de sus estudios. Normalmente en algunas de las imágenes que tenías anteriormente aparecía como una excavadora pequeñita que se utiliza, la he visto yo en alguna central de pequeña hidráulica aquí en Valencia para hacer limpieza, ¿no? De las ramas, de las cañas y de cosas. Si han tenido esas hojas es porque no se ha filtrado bien el agua, ¿no? O eran muy pequeñas. Mira, a todos esos temas bien vamos después. Yo estoy ahora dando un repaso genérico
a los tipos de turbinas y las estructuras básicas de una minicentral. Pero en el momento que entramos a los ejemplos que voy a tener, vamos a hablar muchísimo de estos detalles a la hora de operar. Ahí vemos muchas fotos y ahí queda mucho más claro que ahora. Muy bien. Bueno, aquí, por ejemplo, con la eficiencia del 92% en el 90% del caudal, y aquí la Crossflow tiene solo un 87%, aún así, teniendo 5% de diferencia en la eficiencia, la producción anual con la flujo cruzado es mayor porque los caudales pequeños sigue operando, ¿ya? Entonces, no es importante la eficiencia a punta, es importante la producción anual con los reales caudales que tenemos en el lugar que estamos estudiando. Ok, aquí solo el repaso a todo lo que se puede hacer con las mini táulicas. Los típicos instalaciones son los aprovechamientos de paso o de agua fluyente con caudales variables estacionarios, que sí que lo que hemos visto antes, en un río se desvía una parte, tenemos los cambios estacionarios en algunos países más o menos de los caudales por la propia meteorología o el propio clima. También hay aprovechamientos o complementando equipos más grandes, como vemos algún ejemplo de repotenciación de unos 2 Francis más adelante. Tenemos aprovechamientos a pie de presa que ya existen, también vemos ejemplos después. En aprovechamientos de sistemas de agua potable hay muchísimas válvulas reductoras de presión que son destructores de energía. Es decir, si estamos hablando de eficiencia energética, válvulas reductoras de presión no deberían que existir, pero claro, es la forma más fácil de quitar la presión a un agua que no debería que salpicar a un tanque de distribución. Vemos luego una instalación donde explico esto de forma más detallada. También lo que hablaba antes de las antiguas fábricas de luz, que hay muchos que se pueden recuperar de forma muy fácil y con poco impacto. En los sistemas de riego hay muchísimas aplicaciones que también casi no tienen impacto porque todas las canalizaciones o los conductos de agua existen. Pero también existen otros aprovechamientos donde hay presiones y caídas sobrantes en aguas negras o pisciculturas o otros sistemas, simplemente donde hay agua cayendo con presión. Estamos hablando también en minerías, agua contaminado incluso con ciertos ácidos. Se puede equipar la turbina con ciertos cubrimientos, obviamente va a tener un desgaste importante, pero se puede intentar aprovechar, pero por lo menos se recupera parte de estas instalaciones de minería o otros usos. Y luego también, obviamente, ¿ya? Acaba. Y el último uso es, los aprovechamientos son para electrificación de zonas o empresas aisladas, remotas. En Latinoamérica hay muchísimas zonas que no están conectadas a la red interconectado, y ahí las minicentrales son una solución muy estable y muy fácil de mantener y en muchos sitios muy asequibles. Tengo una pregunta a la sala, la formulas alto y si no la repito. Dime. En el aprovechamiento de los sistemas de agua potable, ¿no es más económicamente factible utilizar bombas como turbinas que las mismas turbinas convencionales? ¿Lo has escuchado? Impulsar las mismas bombas con el giro de la turbina, sí, se puede acoplar directamente. Pero a veces por temas prácticas no siempre es muy conveniente. Hemos estudiado un par de casos, pero no siempre va 100% coordinado el bombeo con la generación. Pero sí es posible, obviamente, en el mismo eje de la turbina anclar la bomba, obviamente con las mismas rotaciones y todo eso. Pero muchas veces por temas prácticos es mejor generar electricidad y alimentar la bomba con esa electricidad. Vale, gracias.
Bueno, y después la mini hidráulica obviamente es muy interesante combinado con otras energías renovables. La fotovoltaica puede suplir las horas en verano cuando la mini hidráulica en España en zonas secas tiene poca producción, y también una combinación de eólica solar con bombeos y embalses existentes puede hacer un sistema bastante eficiente, como se ha hecho aquí en las Islas Canarias, en la isla de El Hierro, creo. ¿Me corrige? Ahí en una de las islas se ha instalado, con un embalse existente, se ha instalado turbinas que hacen la energía punta según demanda, y la eólica y la solar está bombeando el agua para arriba cuando hay recurso de viento y de sol disponible. Por lo tanto, esto es una combinación muy interesante para las energías renovables en general. La clave para que esto pueda funcionar es que todos los sistemas estén interconectados de forma electrónica y remota para optimizar su combinación y reducir costos y los riesgos de daños y fallas, por supuesto.